Bueno, muchas gracias Mariano, gracias por la presentación y gracias a todos los que están ahí en este tiempo tan raro que estamos viviendo en el mundo y que en un momento el novio de una de mis hijas me dice, ¿qué tienen los dentistas que son tan apasionados? Porque estamos todo el día conectados, estudiando, formándonos y de esto se trata, ¿no? Que esta profesión tan hermosa nos permite estar juntos y aprovechar el tiempo libre para aprender. Así que nada, espero que les sirva lo que les vengo a contar y gracias por estar ahí. Bueno. Cuando me invitaron a hablar acá para Keep Smiling, lo que pensé es en contarles las cosas que hoy le pedimos a los alineadores, ¿no es cierto? Que no es la misma que yo pretendía hacer cuando recién empezamos con todo esto, que era por ahí alinear, satisfacer a ese paciente que durante mucho tiempo no se animaba a ponerse brackets, y entonces, bueno, ese nicho de esa señora que quería acomodarse el lateral o que tenía alguna cuestión que no la permitía, se hacía los estudios pero no arrancaba con la ortodoncia. Y de esto pasó el tiempo y fuimos evolucionando y realmente hoy hay avances que nos permiten verdaderamente hacer ortodoncia con alineadores. Y esto que al principio parecía, qué sé yo, una risa, hoy es realmente lo que nos planteamos cada vez que analizo yo un caso clínico, ¿no? Bueno, en un entorno absolutamente competitivo, en los que los pacientes nos demandan estética y rapidez, sabemos hoy más que nunca que reafirmamos la importancia de la salud integral. Por ello, los objetivos de tratamiento son metas irrenunciables. Por eso ya no me va a alcanzar con alinear los 6 anteriores, sino que voy a buscar en mi tratamiento lograr los objetivos que me propongo en cualquier otro tratamiento con otra herramienta. Por eso cambiarán las opciones mecánicas, cambiarán la tecnología, pero jamás los objetivos de salud. Bueno, no me pasa la diapo. A ver, ahí. Perdón, pero acá tengo un problema y no me está pasando la diapositiva. Algo pasó. Bueno, problemas del vivo, chicos. Espérenme un segundito. No entiendo, no se me... Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, perdón por... Estos son los temas del vivo. Cerrame bien ahí porque la perra me abrió la puerta. Bueno, entonces, comenzar con el final en mente y no renunciar a los objetivos de tratamiento. La ortodoncia con alineadores tiene una absoluta predictibilidad y además me permite tener una prescripción individual. Esto que habló Gaby durante su conferencia y que me parece tan importante, es que no hay una prescripción ortodóntica que me permita en cada pieza dentaria hacer exactamente el movimiento que requiere. Por lo tanto, tener la posibilidad de, sin mover un solo diente, probar distintas alternativas de tratamiento y si son convenientes o no, poder ver el resultado final en el software, claramente es un cambio de paradigma. Por eso realmente
a mí me gusta tanto tener esta herramienta con Keep Smiling. Y vamos a hablar de mordidas abiertas anteriores. Y la mordida abierta anterior, que es un problema vertical, tengo 3 formas de solucionarla. La puedo solucionar con una extrusión anterior, la puedo solucionar con intrusión posterior o la puedo solucionar con una combinación de ambas mecánicas. ¿De qué depende? Depende exactamente del estudio de la cara del paciente. Es necesario saber que cuando voy a hacer un cierre de una mordida abierta, tengo que prestar especial importancia al grado de exposición incisiva. Entonces, recordar que lo normal es que haya una exposición incisiva de 4 milímetros desde estomio superior. El labio en reposo debe dejarnos unos 4 milímetros de incisivo. Si yo tengo una mordida abierta y mayor exposición dentaria, voy a evitar hacer extrusión para cerrar esa mordida abierta, porque claramente va a ir en detrimento de la cara del paciente. Por supuesto que también voy a ver cómo es el cierre labial, si el cierre labial es con o sin esfuerzo, porque si el cierre labial fuera con esfuerzo, me va a encantar pensar en una intrusión posterior que me permita autorrotar la mandíbula y disminuir el tercio inferior de la cara, lo que me va a permitir acomodar los tejidos blandos y permitir el cierre oral sin esfuerzo. Y por supuesto voy a analizar muy bien la sonrisa, porque si en sonrisa plena el paciente muestra mayor cantidad de encía, claramente es una contraindicación para pensar en movimientos extrusivos. Por lo tanto, obviamente también hay que analizar perfectamente la sonrisa. Y entonces analizar la sonrisa, de nuevo, pensar no solamente que tengo que tener los 4 milímetros de exposición incisiva en reposo, sino ver cómo se expresa el labio superior en la sonrisa amplia. Y es muy importante cuando sacamos la foto del paciente, que el paciente sonría, pero sonría de verdad, como se ríe en la vida. Porque a veces nos hacen una mueca que no nos permite ver hasta dónde el labio superior va a exponer tejido gingival. Y lo otro es poder evaluar que la cantidad de encía que muestra de un lado y del otro sea, en ambas semiarcadas, sea igual, sea pareja. Por ejemplo, en el caso de esta paciente que venía porque sentía que mostraba más encía de un lado que del otro. Todas cosas que necesitamos tener muy claras antes de comenzar a planificar un tratamiento. Y por supuesto tengo que evaluar también el overjet, porque si yo pienso en cerrar esta mordida abierta, necesito que haya un overjet de forma tal que si incluyo los segmentos posteriores, la autorrotación mandibular no se vea obstaculizada por el contacto interincisivo. Por lo tanto, tengo que crear overjet para poder autorrotar la mandíbula y cerrar la mordida abierta en el caso de que esté pensando en inclusión posterior. Y mordida abierta no será nada más cuando tengo los incisivos separados, sino cuando me falte el overbite correspondiente. Si yo no tengo un buen overbite, no voy a tener una buena desoclusión, y si no tengo una buena desoclusión, mi tratamiento no va a ser estable. La articulación temporomandibular se va a ver afectada, por lo tanto, sí voy a buscar esos 3 o 4 milímetros de overbite, que es lo que me permite estar en una relación normal y tener una oclusión mutuamente protegida. Y acá vemos la importancia de evaluar la sonrisa. Y fíjense como en esta paciente que tiene bastantes años, una buena sonrisa le da un aspecto
más joven, más jovial, a pesar de sus arrugas, la paciente tiene una mirada, una cara amigable. Es muy importante la exposición incisiva. En algunos casos en donde tengo una exposición gingival aumentada, pero la corona clínica de las piezas dentarias son pequeñas, se puede, es aceptable, como en estos casos en donde por ahí hay un aumento de la exposición gingival, pero la verdad es que cuando las coronas clínicas son pequeñas puede aceptarse más 2 milímetros, 3 milímetros de exposición gingival y no está mal. Lo ideal es esto, 1 milímetro de densidad de herida. Acá está Marcelo Tinelli, que tiene coronas pequeñas y uno acepta, no queda tan mal la sonrisa gingival, pero en la nueva pareja de, espérense que me fui para el otro lado, la nueva pareja de su ex, ellos, Dios los cría y ellos se juntan, tiene una tremenda sonrisa gingival y además de eso, coronas clínicas grandes. En estos casos, si tengo que cerrar una mordida, por ninguna razón lo puedo hacer por extrusión incisiva. Entonces, ¿qué es lo más importante? Un diagnóstico. Diagnóstico first. En vez de surgery first, hacer un gran diagnóstico, pensar bien no solamente qué dientes y qué va a pasar en la oclusión cuando movamos las piezas dentarias para lograr una clase 1 ideal o un overbite ideal, sino cómo se va a ver reflejado esto en el rostro del paciente. Y si decido hacer el cierre de la mordida abierta por una extrusión anterior, tengo que tener absolutamente claro que hay dos tipos de extrusiones que puedo pedirle al sistema. La extrusión relativa, que va a estar básicamente dada por un cambio del torque de las piezas dentarias, que puede ser superior o inferior, y todos sabemos que cuando hacemos una retrusión incisiva, también hay una extrusión relativa, que en muchos casos permite cerrar una mordida abierta anterior. Para esto, obviamente, será necesario tener espacio. Entonces, acá habrá que hacer reducción interproximal, extracciones o lo que nosotros hayamos previsto para que desde este borde incisal a este borde incisal haya espacio en la arcada para poder realizar la retrusión. Y la otra manera de cerrar una mordida abierta por extrusión absoluta es directamente cuando yo, después de haber analizado la tomografía, después de haber analizado la sonrisa del paciente, sé que puedo extruir algunos milímetros para absolutamente sin retrusión, para que esto me permita lograr el overbite deseado. En este caso, no necesito poner ataches en el alineador. En este caso, para producir la extrusión absoluta, voy a requerir ataches. Y eso se lo tengo que explicar al paciente desde el minuto 1. Entonces, una mordida abierta anterior va a poder ser solucionada por extrusión anterior o intrusión posterior. La extrusión anterior dependerá entonces de la exposición del incisivo en reposo y de la exposición gingival en sonrisa. Y podrá ser una extrusión pura que requiere ataches y va a poder ser superior, va a poder ser inferior o va a poder ser de ambas. Porque en muchos casos yo no puedo hacer una extrusión pura superior porque analicé la sonrisa y no es lo adecuado, pero quizás sí puedo hacer una extrusión inferior. Y si no, puedo hacer un poquito de ambas y entonces lograr el objetivo sin empeorar la exposición incisiva exagerada. Si la extrusión es relativa, no va a requerir ataches, será por cambio de torque, y también puedo hacerla en el maxilar superior, en el maxilar inferior y en ambas, y recordemos que en este caso es muy importante saber que voy a requerir espacio. Si la decisión es la intrusión posterior, que es la que a mí más me gusta, en el alineador, el mismo alineador va a actuar como un bite block, porque va a contener la erupción de las piezas posteriores y la misma fuerza masticatoria me va a permitir lograr una inoclusión
que pueda generar una autorrotación mandibular y finalmente eso disminuir el tercio inferior de la cara y mejorar el lower bite. Esto lo puedo, además puedo pedirle al sistema, y ahora vamos a ver cómo, una intrusión activa. Una intrusión que podrá ser superior, inferior o de ambas arcadas. Si con eso solo no me alcanza, puedo hacer uso de los microtornillos. Y los microtornillos también los voy a poder poner en el maxilar superior, en vestibular y en palatino. En el maxilar inferior, solo en vestibular, porque en lingual obviamente va a interferir con la lengua y eso va a molestar, o en ambas. La buena noticia de hacer una intrusión en el maxilar inferior solamente desde vestibular, pero con el molar dentro del alineador, me va a permitir controlar un efecto de torque positivo que podría generarse con la fuerza intrusiva solo desde vestibular. Así que todo esto me va a ayudar a tener bien en claro cuál es el problema y cómo lo voy a solucionar. Como decía Arnett, la mordida me indica el problema, pero la cara del paciente me indica cómo tratar el problema de la mordida. Y por supuesto, no plantearnos soluciones heroicas. En un paciente dólico, es el paciente que tiene más de 2 desviaciones clínicas de su eje facial, es siempre un paciente muy difícil de tratar. No solamente con alineadores, es muy difícil de tratar ortodónticamente. Entonces, tener claro cuáles son los límites. Les puse la tapa del libro porque me parece muy interesante este libro. Aprendí mucho leyendo a Sandra Tai en esta publicación y realmente se los recomiendo porque es muy claro y tiene todos los protocolos de tratamiento. Así que si lo pueden conseguir, me pareció muy útil a mí en toda esta formación. Y vamos con un paciente del consultorio que que ella había sentido que no hablaba bien, que se le escapaba el aire en algunas palabras, había tenido una ortodoncia anterior y no quedó conforme. Si nos fijamos en su foto de frente, se ve alguna contracción del músculo mentoniano. En la sonrisa puedo ver que no llega a mostrar la totalidad de la corona clínica. Esto me permitiría extruir ligeramente los dientes del maxilar superior sin que haya un compromiso en la estética. Y de nuevo en la foto de perfil vemos la contractura del músculo mentoniano. Esta es la boca de la paciente, una clase 1 no tan buena a nivel premolar y no tan buena a nivel de los caninos. Está bien posicionado el primer molar superior e inferior, pero no están bien posicionados los premolares. A veces hay que hacer este análisis y ver qué es lo que puede estar pasando. Si tengo clase 1 molar, pero no tengo clase 1 premolar, quizás es por un Bolton alterado. Y si ustedes se fijan en este caso, claramente los premolares inferiores son muy grandes respecto a los premolares superiores. Y entonces voy a tener que normalizar este Bolton para poder lograr una llave de clase 1 canina y premolar. Veo un aumento del overshed, veo los incisivos inferiores protruidos, los incisivos superiores también, hay protrusión y hay dispersión, hay diastemas que ella decía que no tenía, que se le fueron abriendo, diastema entre el central y el lateral también. Vean cómo se ve claramente la protrusión incisiva. Esta es las arcadas. Estaba con una contención, por supuesto la contención de un tratamiento anterior la tenemos que retirar al momento de hacer el escaneo. Y de nuevo, fíjense cómo había quedado la angulación de este lateral, completamente el paralelismo radicular, cómo va a ser estable un caso en donde queda una raíz con una inclinación tan evidente, ¿verdad? Entonces, este es el resultado de la ortodoncia con brackets, falta de
un overbite correcto, vemos las angulaciones de las piezas dentarias, muy protruidos los incisivos inferiores, casi contra la cortical lingual. Esto hay que modificarlo. La exposición del incisivo superior a estomion superior está disminuida. Y el borde incisal del incisivo inferior, que el límite vertical es en concordancia con estomion superior, también se encuentra disminuido ligeramente. Por lo tanto, en este caso voy a pensar en intrusión posterior y en cambio de torque en el sector anterior. El protocolo para tratar las mordidas abiertas es el siguiente. Si voy a pensar en intrusión posterior, por supuesto tengo que analizar muy bien dónde está el molar, porque si el molar está contra la cortical vestibular, como en este caso, y yo quiero intruir, voy a fenestrar, voy a hacer absolutamente imposible el movimiento. Por lo tanto, voy a tener que proinclinar este molar, expandirlo con proinclinación y luego poder incluirlo dentro del seno del esponjoso. Y ojo, cuando pienso en proinclinar, también tengo que mirar la cortical lingual y la relación entre la cortical lingual y la raíz palatina. Entonces me propongo redondear las arcadas, abrir un poquito redondear y abrir, expandir el maxilar superior, porque muchas veces en esa expansión yo puedo retruir porque tengo más espacio y porque además la expansión provoca retrusión si lo controlo correctamente. En el maxilar, en el sector posterior, la intrusión puede ser solo por el alineador o también con el uso de microtornillos. Entonces, el protocolo es PIR, proinclinación y expansión posterior, colocando las raíces dentro del hueso alveolar, intrusión posterior para eliminar los contactos prematuros. Si hago un montaje en articulador y pesquiso cuál es la cúspide que está provocando la falla en el cierre mandibular, lo puedo detectar y puedo pedir entonces ese movimiento para eliminar el contacto prematuro y autorrotar la mandíbula, y la retrusión incisiva que provocará la extrusión pasiva. Esto es lo que se fue consiguiendo en la primera fase. Fíjense que hay un poquito de expansión, esto no está bien. Ahora en la segunda fase voy a tener que solicitar mayor torque, en torque positivo en el molar inferior para que esto calce correctamente. Probablemente tengo que expandir un poco más los premolares, cambiar el torque de este canino. Pero las arcadas empiezan a redondear. Acá me importa mucho que estén alineados los surcos, porque yo sé que si yo alineo los surcos, se van a alinear las caras vestibulares. Si ustedes se fijan, este premolar todavía está rotado, por lo tanto, si yo trazo una línea en el surco principal, no coincide con el surco principal del segundo premolar, con lo cual ya sé que este premolar lo voy a tener que derrotar, este molar también. Voy a pedir entonces la alineación de los surcos en el segmento posterior, porque claramente si yo logro conseguir que la cúspide inferior calce en la fosa del superior, eso me va a permitir también cerrar la mordida abierta anterior. Todavía tengo, se cerraron los espacios, pero todavía tengo un overjet importante, entonces voy a solicitar la mejora en el sector posterior y la retrusión incisiva superior para terminar de acoplar esta guía anterior. En el maxilar inferior lo mismo. Fíjense la falta de alineación que hay entre el 6 y el 7, eso es un contacto prematuro. Seguramente eso me impide que la mandíbula autorrote correctamente y me deje un correcto overjet y overbite.
Esto es en el final de la segunda etapa y fíjense que hay un poquitito más de exposición de la corona clínica, los tejidos blandos se empiezan a aflojar, se ve mejor la contractura del mentón. Esto es lo que sucedió entre la primera etapa y la segunda etapa. La paciente está en tratamiento todavía, pero vamos mejorando el overbite, se va cerrando la mordida, vamos mejorando la posición y el espaciamiento entre las piezas dentarias por la dispersión que tenían. Por supuesto que es algo muy importante también reeducar la lengua. Una vez que tengo el overbite solucionado, le voy a pedir a la paciente que haga fonodiología y que reeduque la posición lingual, sino como en ortodoncia estos casos recidivan si no tienen si la lengua no está trabajando correctamente. Pero estamos ahí logrando la clase 1 premolar también, me falta un poquito a este canino para lograr clase 1, de este lado lo mismo, van encastrando las piezas dentarias y con eso voy a ir logrando una autorrotación mandibular que me permite el cierre de la mordida. Así es como yo les mando a las chicas, esto me lo enseñó Bettina Garacitano, a escribir, a dibujar en la foto con el Apple Pencil o con el dedo a veces, y poder señalar exactamente lo que quiero. O sea, yo este contacto no se está produciendo, yo busco a contactos A, B y C, por lo tanto acá sé que tengo que modificar la posición. La clase 1 todavía no se logró perfectamente en este lado, acá está mucho mejor, quiere decir que esto lo tengo que solucionar. La punta del canino quiero que calce en el espacio interdentario entre el canino inferior y el premolar, le falta un poquito, también le falta un poquito de extrusión porque ahí hay un espacio que no querría que se viera. Y por supuesto este lateral que todavía tiene mucho torque positivo y el overbite y el overshed que todavía no está totalmente solucionado. Del otro lado lo mismo, marco el overshed que está aumentado, marco la rotación del canino y la falta de acople perfecto en clase 1. De este lado la relación molar es mejor, la relación premolar la llave premolar se va conformando correctamente, vamos bien, pero me falta todavía, tengo bastante overbite, tengo bastante overshed. Y esto es muy importante porque si yo quiero que un tratamiento sea estable, voy a buscar puntos de contacto entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores, que me permitan que ante cualquier movimiento protrusivo de la mandíbula se vea obligada la mandíbula a descender protegiendo las piezas posteriores. Por lo tanto, acá tengo mucho que trabajar todavía. Las arcadas se van redondeando, cumplimos con la primera etapa, tengo las arcadas redondeadas, tengo mayor proinclinación de los molares, por lo tanto estoy en condiciones de poder empezar con la intusión posterior que permita la autorrotación mandibular. En el maxilar inferior lo mismo. Y ahí vamos viendo cómo la mandíbula prácticamente autorrota ligeramente y se acerca el pogonium blando a la línea subnasal. La línea subnasal que es paralela a la vertical verdadera y que me permite evaluar el avance del mentón. Entonces, vamos bien. Les quería mostrar cómo yo hago para analizar el render cuando me llega, y es muy importante no solamente mirarlo estáticamente, sino empezar a jugar y a mirar qué es lo que va a pasar con lo que los técnicos en KS programan. Entonces yo tengo este overshed,
voy a ver cómo lo planean. Y todavía sé que al final de esta etapa me va a seguir faltando, que me gusta más cómo viene calzando el 22, pero que al 12 le falta, que sigue teniendo bastante torque positivo, y entonces voy a querer hacer hincapié tanto para aquí como en el paciente que va a necesitar una etapa más. Voy a mirar qué pasa en los segmentos laterales, y veo acá que falta un correcto acople. Fíjense cómo arranca la segunda etapa, ahí hay infusión, falta un poquito de acople. A este canino le falta moverse a clase 1. Fíjense el overbite y el overjet, cómo va mejorando de el final de la primera etapa y la segunda etapa. Lo que va a suceder en la segunda etapa. Bueno, entonces, dijimos que si vamos a hacer un cierre de la mordida abierta anterior por cambio de torque, es decir, por erupción o por extrusión pasiva, no necesito colocar ataches como vieron en la paciente, pero si yo quiero hacer una extrusión pura, como en este caso, es necesario colocar ataches en los dientes anteriores. Y los dientes anteriores tienen que tener ataches, y los dientes posteriores se van a servir de anclaje, y además se van a intruir por la misma fuerza masticatoria al tener la superficie de plástico del alineador superior e inferior. Entonces me va a actuar como si fuera un bailo, y eso está bueno. Puse esta foto para además mostrar lo importante que es en ya lo dijeron las chicas antes, pero si yo tengo un atache no puedo tener este exceso de compósito alrededor, porque entonces la eficiencia del movimiento dentario va a ser mucho menor. Es decir, es muy importante recortar los excesos. Que sea solamente la impronta del atache sobre la cara vestibular del diente. Y acá es una paciente que lo que le pasa es claramente que tiene, no necesariamente tengo que tener una mordida abierta quiero decir separado los bordes incisales, puedo tener un overbite insuficiente, y eso obviamente es motivo de una oclusión que no funciona. De hecho, fíjense cómo en los segmentos laterales están trabajando inadecuadamente, hay recesiones gingivales. Es una paciente añosa, pero de todas maneras, por más clase 1 que tenga, si no tengo guía anterior, estos dientes van a estar trabajando en la desoclusión de una manera incorrecta, y entonces esto que es el objetivo periodontal lo estoy perdiendo. Por lo tanto, decidimos en ella hacer un tratamiento en donde vamos a necesitar hacer dos cosas, porque fíjense la protrusión incisiva superior y la protrusión incisiva inferior. Entonces, vamos a mejorar este insuficiente overbite por cambio de torque tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Fíjense, tengan en cuenta la distancia que hay entre el canino y los bordes incisales de los incisivos superiores. Vamos a ir viendo cómo se va cerrando esto. Fíjense al final de la primera etapa cómo tengo el borde incisal del canino mucho más cerca del incisal de los incisivos superiores. Claramente esta paciente, además, que es algo que tengo que tener muy en cuenta, se desgastó los bordes incisales. Por lo tanto, tampoco es cuestión de que yo pueda arreglar con ortodoncia lo que anatómicamente no está correcto. Quizás a estos bordes incisales le falta una odontoplastía positiva y una reconstrucción que permita alinear entonces y mejorar el overbite, que yo lo consigo primero con el movimiento ortodóntico,
pero luego sí requiere, y en este caso lo requiere, la reconstrucción de los bordes incisales para mejorar completamente el overbite. Fíjense que se mantiene la clase 1 en los segmentos posteriores, y esto es lo que les decía recién. Fíjense, para tener una certeza de cuánto se pudo mejorar el overbite, fíjense la línea que va del canino al borde incisal de los centrales y cómo está al final de la primera etapa, mucho, mucho mejor. Esto requiere, por supuesto, desgaste interproximal, porque si no voy a hacer extracciones para cambiar el torque y retruir, voy a necesitar espacio. Lo mismo pasa de este lado, fíjense el cambio que hay, la armonía que hay ahora entre el canino y los incisivos. Fíjense cómo claramente estos incisivos están desgastados, por lo tanto van a requerir algún tipo de odontología restauradora que va a permitir terminar con esos 4 milímetros de overbite, 3 milímetros y medio, 4, que permitan entonces la desoclusión posterior en cualquier movimiento protrusivo de la mandíbula. Pero me gusta esto, me gusta lograr ver cómo se va metiendo los dientes al cambiarle el torque a las piezas inferiores, voy logrando esta relación, este correcto overshed y overbite. Tengo que todavía mejorar la línea media, que está ligeramente desviada, tengo que conseguir contacto acá, porque si no estos dientes se van a rotar, estoy mejor acá, acá me falta. Yo a todos los pacientes les tomo fotos de overbite, porque me parece que son sumamente importantes para poder ver cómo se va modificando. Bueno, tip 3. Si decido que el cierre de la mordida anterior va a ser por intrusión, puedo utilizar los mismos, la fuerza, como les conté, del alineador, como si fuera un Bailoc, pero también puedo pedirle al sistema que me haga una intrusión secuencial. Voy a cerrar la puerta porque se fueron despertando todos. Sí, dije despertando porque los desgraciados de mis hijos se despiertan a esa hora. Y entonces lo que voy a hacer es intruir, la intrusión, el protocolo de intrusión es secuencial. Primero se intruye el molar más distal, en este caso el segundo molar, y para esto tengo como anclaje los dientes anteriores, el primer molar y los premolares, y una vez que se produce la intrusión del segundo molar, voy a tomar al segundo molar como anclaje y voy a incluir el primero, y así sucesivamente, hasta lograr una inoclusión posterior que me permite la autorrotación mandibular y el cierre de la mordida abierta. Entonces, acá tienen una animación. Perdón. Fíjense cómo se va incluyendo secuencialmente, primero el último molar, después el 6, después los premolares, hasta lograr una inoclusión posterior y entonces consigo la autorrotación mandibular. Para que se produzca la autorrotación mandibular, obviamente necesito estar segura de que los incisivos no van a hacer una interferencia en este arco de cierre. Una cosa muy importante, en el caso de que haya una luz entre los dientes a extruir y el alineador, es muy importante que chequemos que haya un correcto desgaste interproximal, que el punto de contacto no esté apretado. Y a veces no siempre tenemos que, o sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que va a necesitar espacio, como en la ortodoncia convencional, no estar atados a lo que a la hoja que nos manda Keep Smiling, de cuánto colapso en la máquina o en la computadora les surge a ellos, sino saber que si yo voy a hacer una extrusión,
o si voy a hacer una retrusión, voy a necesitar espacio y aliviar los puntos de contacto. Si yo tengo un punto de contacto muy apretado, el diente no se va a extruir y muy por el contrario se puede, o prácticamente se intruye. Por lo tanto, es muy importante que haya un correcto stripping, un correcto manejo de ese contacto interproximal liberado. Y acá tenemos las maneras que podemos hacer el stripping, que pues ya lo vieron ustedes, pero lo pongo por si acaso. Puede ser con tiras de pulir, en forma manual, o puede ser también con el uso de discos. ¿Sí? Acá hay que tener muchísimo cuidado de los tejidos blandos, pero es bastante simple, es bastante eficiente. ¿Sí? Estos son los discos que usamos y las tiras de pulir. Y acá vamos con la siguiente paciente. Y esta paciente la puse porque me parece muy importante darnos cuenta que en este caso, ni bien la paciente empieza a hablar, yo sé que no puedo extruir el segmento anterior. Yo sé que si yo provoco algún tipo de extrusión en estas piezas dentarias, voy a empeorar drásticamente la sonrisa gingival que ella ya presenta. Entonces, muy por el contrario, voy a querer mantener los dientes anteriores en esa posición y por ahí jugar con la autorrotación mandibular. Fíjense que tengo un labio superior bastante recto, entonces voy a querer autorrotar, voy a querer mejorar esto a través de un cierre por intrusión posterior. La paciente dice que está dispuesta a cualquier tratamiento, incluso si fuera innovador. Ahí me daba el pie para poder proponerle la ortodoncia con alineadores. Vino buscando eso, claramente. Tiene historia de haber recibido tratamiento ortodóntico cuando era chiquita, pero nota que los dientes superiores se fueron hacia afuera y no tiene ni ha tenido nunca problemas musculares y articulares que recuerde. Siempre los problemas articulares hay que buscarlos, porque el paciente puede ser asintomático, pero puede tener algún tipo de problema articular. Esta era la mordida abierta que presentaba. Fíjense la inclinación de los incisivos inferiores también. Y una clase 1 molar de ambos lados, que acá de este lado se va perdiendo y termina con clase 2 canina. Lo mismo, cuando me pasa esto, que tengo clase 1 molar y clase 2 canina, tengo que ir a ver el tamaño de los premolares, porque muchas veces la clave está acá. En este caso en particular, fíjense, hay un Bolton alterado claro, que es el tamaño del incisivo lateral superior con el tamaño del incisivo lateral inferior. Cada vez que el incisivo lateral superior sea de igual tamaño o de menor tamaño que su homólogo inferior, estaremos frente a un Bolton alterado. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es stripping inferior para lograr la mesialización del canino, y lo que sería, con una combinación de dejar espacios entre este lateral para permitir luego la reconstrucción normal y que este lateral tenga el 70 o el 80% del tamaño del central y se vea absolutamente armónico. Si esto lo tengo que dejar escrito, porque puede ser que yo le pida al sistema que me deje espacio en este lateral para después poder hacer una carilla, una reconstrucción de composite o lo que fuera. Fíjense cómo claramente se ve la desarmonía del tamaño del lateral con los centrales, colapso a nivel posterior, tengo tabla, o sea, lo que voy a hacer acá es intrusión posterior. Voy a expandir, voy a primero proinclinar, expandir e intruir los segmentos posteriores.
Este tercer molar lo dejo porque me sirve como anclaje para incluir el 7 y luego el 6. Y después, al final del tratamiento, puedo indicar la extracción. Esa es la radiografía panorámica. Fíjense que decían, no tengo problemas articulares, pero este cóndilo se ve raro, se ve que falta anatomía, los espacios, no es el estudio específico, pero yo ya lo veo con cuidado. Ya sé que tengo un paciente que aunque no manifieste problemas articulares, los tiene. Fíjense en el análisis de los tejidos blandos, falta un poco de exposición incisiva, hay un gap aumentado, es decir, hay incompetencia labial, un incisivo inferior absolutamente pro-inclinado, por lo tanto, yo lo que más quisiera en este caso es autorrotar la mandíbula hacia adelante y hacia arriba para permitir el cierre labial, además de el correcto relación de Oberweid y Obergett, pero este cierre labial que va a permitir que el labio inferior se encuentre con el labio superior y protruya ligeramente el labio superior para que esto cree una curvatura que le va a servir mucho más al paciente, porque el labio superior plano da un aspecto avejentado. Entonces, acá quiero hacer intrusión inferior e intrusión superior y autorrotar. En pacientes dólico-faciales, por supuesto, el control vertical me va a ayudar a acercarlos a la norma, y eso es muy importante. Porque si hago control vertical, el eje facial se cierra, lo que les conté recién. Los labios se protruyen, el mentón autorrota y acerca a mi paciente a la norma. Y esto lo pongo porque yo realmente creo en el control vertical, y creo en el control vertical, por supuesto que con ortodoncia, y mucho más si hago ortodoncia con alineadores. Si yo interpongo la superficie de los alineadores, provoco un aumento de la contracción de los músculos masticadores que provocan por lo menos 2 milímetros. Esto es una figura de un Byblock. Nosotros no tenemos tanto interpuesto, pero de todas maneras la musculatura se activa con la colocación del alineador superior e inferior, y esto me provoca una intrusión, en las piezas posteriores, que en este caso me vienen perfectas. Recuerden que yo tengo que tener las raíces dentro de la cortical. Tengo que tener las raíces dentro de la cortical para que esa intrusión no provoque una fenestración en el hueso, en la cortical vestibular. Y acá estamos entonces con la paciente, se fueron incluyendo las piezas posteriores y se comienza la autorrotación mandibular, va mejorando el overbite, fíjense acá, la retrusión incisiva obviamente con stripping, me permite ir cerrando la mordida abierta. Las arcadas se van redondeando, esto es primera etapa. Y voy como mejorando, fíjense la diferencia entre esta mordida abierta, esta relación Obergett y Oberweid, y esta, cómo va mejorando. Me queda mucho por trabajar, obviamente, hace falta continuar con la retrusión incisiva inferior y con la intrusión posterior. Cuando no me alcanza lo que logra el alineador, puedo utilizar una herramienta que es muy útil, tanto en la ortodoncia convencional como en la ortodoncia con alineadores, que es la colocación de microimplantes. Acá tenemos un paper en donde habla sobre la colocación de los microimplantes y la utilidad de tener las imágenes tomográficas.
Se los dejo ahí por si las quieren, por si lo quieren buscar. Muy importante tener en cuenta esto. Antes de intruir, tengo que meter la raíz dentro del hueso cortical, si no voy a fenestrar. En el maxilar superior, los microtornillos pueden ser infracigomáticos. Los microtornillos infracigomáticos tienen que ser de 12 milímetros, más o menos, y se colocan en esta posición. Se palpa con el dedo y en este lugar que es por donde comienza a entrar el tornillo en forma de 90 grados en esa angulación. Y una vez que está 1 o 2 milímetros atravesada la cortical, cambia la angulación del tornillo y se hace paralelo a las raíces dentarias y en aproximadamente 70 grados, y ahí termino de colocar el tornillo que va a quedar en esta posición. Eso es en el maxilar superior, en la zona vestibular. También puedo poner los interradiculares, pero este es muy útil ahora. Y en la zona palatina del maxilar superior, tengo que evitar a la arteria palatina, el paquete vascular de la arteria palatina, y no me puedo ir muy atrás. Lo ideal es colocarlo entre 6 y 7, no más allá, porque está la arteria ahí jorobando. En esta posición, acá está todavía un poquito más anterior. Y la idea entonces será indicarle al paciente el uso de gomas de un lado de vestibular a palatino, cruzando por el alineador, permitiendo como intensificar esta acción de intrusión que queremos buscar en el paciente. Esto además permite un asentamiento espectacular del alineador, porque fíjense que está absolutamente amarrado, si quieren, el alineador. Las gomas que usamos es al principio de un octavo heavy, y luego se pueden ir cambiando a un poquito más livianas, pero las primeras es un octavo heavy. Por supuesto, los pacientes se retiran las gomas cuando se van a retirar el alineador para comer o para higienizarse, se colocan el alineador y vuelven a ponerse las gomas. Acá el ejemplo está con un microtornillo interradicular, y lo mismo en la zona palatina. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que obviamente necesito que el paciente ayude y se ponga las gomas. Si el paciente no se pone las gomas, claramente esto no ocurre. Si el paciente no tuviera esa constancia, nosotros podemos realizar una escotadura en el alineador, colocar un botón y entonces dejar el movimiento intrusivo desde el microimplante con un resorte al botón del diente. Y eso que acompañe o que ayude al movimiento intrusivo que el alineador va a guiar. Acá estamos con lo mismo, la fuerza intrusiva. Entonces la idea es esto: yo puedo cerrar una mordida abierta, esto es un dibujo absolutamente exagerado, yo puedo cerrar una mordida abierta con extrusión anterior, pero si la extrusión anterior me va a sacar los dientes del hueso o está contraindicada porque la estética del paciente no me lo permite, tengo que tomar la segunda opción, que va a ser la de intrusión. Entonces voy a hacer una intrusión, voy a dejar el plano cruzal superior e inferior absolutamente alineados y en inoclusión, para que cuando el paciente se retire el alineador, pues la mandíbula autorrote y se genere el overbite programado o deseado.
quiero contarles que aproximadamente se programa 0,1 milímetro de extrusión anterior con Keep Smiling, y en el sector posterior la intrusión también es de 0,1 por alineador. Y que si le ponemos microtornillos, como lo que yo estoy buscando es una intrusión absolutamente controlada, no le van a dar más que 0,15, o sea, un poco más, porque están los microtornillos, pero la intrusión no va a ser brusca, va a ser siempre cuidando el paquete vasculonervioso, va a ser siempre cuidando que la extrusión anterior sea acompañada por el hueso cortical. No voy a hacer movimientos bruscos, voy a hacerlo todo absolutamente controlado. Y esto es lo que hablamos con la gente de KIP y hablaba con Gaby el otro día, o sea, la importancia de poder tener el movimiento controlado. Quizás en la ortodoncia uno la pierde, pero acá los dientes están envueltos por la placa y yo realmente tengo controlado el movimiento tanto extrusivo como intrusivo, y eso es muy predecible y eso me da tranquilidad. Sé lo que voy a buscar, sé lo que necesito y cómo conseguirlo. Y acá pongo un paciente estrella de Keep Smiling, que todo el mundo lo debe haber visto, pero más que nada porque siento que es muy importante, en este caso, por supuesto, como hay ataches anteriores, sé que es una extrusión pura. Ahí es como estaban los incisivos antes y cómo van alineándose. Lo que más me importa de esto es mostrarles esto. Este paciente inició en el 2007, es un paciente de Gabriela Lavalle, pero me gusta esto, me gusta ver cómo se mantienen los resultados a través del tiempo. Y es 2019 y el paciente tiene una sonrisa cada vez más linda, tiene una correcta relación de overset y de overbite, se mantienen los resultados. Lo que les quiero contar es que cuando uno tiene programadas intrusiones, es muy útil que el paciente ayude con los cherries. Inclusive en la etapa de contención, que va a usar, por supuesto, alineadores de contención, pero es muy importante que aún fuera de tratamiento, aún en la contención, el paciente siga teniendo como la costumbre de morder los chewis, porque esto le da como una absoluta permanencia de lo que obtuvimos con la intrusión posterior. Así que soy fan de los chewis, soy fan de que el paciente, inclusive mientras va haciéndose el tratamiento, la indicación es que lo use 4 veces por día, por lo menos mastique estos chewis 4 veces por día durante por lo menos 4 minutos, como si fueran, miren, yo en algunos casos se los hago cortar como si fueran pastillas tipo DRF y que los tengan, y que de vez en cuando en el día se pongan uno de los pedacitos que la verdad es que ni se les nota y que estén masticando, porque esto hace que el alineador calce perfectamente, y si es algo que realmente sé que es importante para no perder los movimientos, es que el alineador tenga un calce perfecto. Entonces, soy fan de los chewis. Y hasta acá llegamos, espero que les haya gustado. Mis gracias absolutas a Keep Smiling. Hace muchos años, cuando yo había visto todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con Invisalign, me había interesado muchísimo cuando vi que en Argentina esto estaba arrancando. Me acuerdo que llamé por teléfono, o no, me acuerdo que hice, me anoté y alguien me devuelve un llamado diciéndome, no puedo creer, Alicia Botiroli, y era Gaby Lavalle, que compartimos un montón de tiempo en la facultad, que es la mujer de un compañero mío, que es Germán Basílico,
y que, en fin, me volvió a unir a ella de una manera absolutamente hermosa. La ventaja infinita que yo encuentro en este sistema es que realmente contamos con el apoyo de ortodoncistas en el laboratorio, que cada vez que tengo un problema agarro el teléfono y hablo con cualquiera de las chicas, pues son todas amorosas, o con Gaby, y digo, esta es mi duda, ¿qué haríamos acá? ¿Creen que esto será posible? ¿Este proyecto que se me ocurre para mejorar el caso les parece bien? Esto es infinitamente valioso. Así que desde ese momento, que hace bastante tiempo ya, sucedió, que no solamente me reencontré con una amiga, sino que encontré una manera muy, muy, muy buena y muy efectiva de tratar a mis pacientes. Así que mis gracias absolutas, y nada, espero que todo esto les haya servido. Y en estos momentos en donde aprovechamos para estudiar, pero también aprovechamos para replantearnos todo, ¿no? Porque en el fondo lo que nos está pasando con este bicho que vino a inundar el mundo es volver a poner valores a las cosas que por andar corriendo de un lado al otro no tenemos. El valor de estudiar, el valor de compartir en familia, el valor de darnos cuenta lo que necesita el paciente, de darnos cuenta de lo que viene a pedirnos y no enfocarnos en lo que nosotros queremos ofrecer nada más. Y la verdad que el paciente hoy más que nunca, tiene que poder estar poco tiempo en el sillón, tiene que poder estar, miren, en este tiempo que he hecho un montón de consultas online, porque los pacientes así me lo pidieron, y porque además yo los llamo para ver cómo están, los pacientes de Keep Smiling siguen funcionando fantástico. Los pacientes de ortodoncia, en cambio, están lidiando con alambres. Vení, Belén, que se me salió esto. Están lidiando con alambres, con cachetes pinchados, qué sé yo. Así que, nada, todo esto me parece muy importante. Acá la computadora se tildó, no sé qué pasó. Acá estoy, pero como vuelvo a la... Chicos, todo esto es chino para mí, pero esto es lo que yo quería decirles. El valor de la familia, estos son mi mamá y mi papá, que son mis mentores, ambos odontólogos, y los amo con toda mi alma. Mi papá ahora vive en el cielo, pero lo quiero con toda mi alma. Mi viejita querida que daría, no sé, daría lo que quiera para abrazarla, y porque yo soy dentista, se fue a pasar la cuarentena con mi hermana, y la extraño. Mi hija mayor, Belén, que vive sola, pero se vino a hacer la cuarentena a casa, y esto me encanta, es dentista, y no sé, ni todo. Camila, la segunda, que es psicóloga, y que se la pasa teniendo pacientes online, haciendo vivos, y la amo. En el medio, mi marido, Charlie, nos peleamos como al primer día, igual, pero seguimos juntos. Así que nada, gracias a él que banca todas estas cosas, y mis mellizos, Tomás y Bautista, que son, no sé, la luz de mis ojos. Así que bueno, nada, espero que haya servido todo esto, y no sé si están ahí. Muchas gracias. Ah, ¿estás acá? Sí. Mariano. Sí, gracias, Alicia, por... Hice todos los líos que se pudieron haber hecho, Hice todos los líos que se pudieron haber hecho. Este es un vivo, pero de aquellos. Perdón. No. Te queremos agradecer de parte de todo Keep Smiling por tu presencia en el día de hoy. El tema de las preguntas las vamos a estar respondiendo después desde la internet, si te parece.
me parece fantástico, me parece genial, escriban todo lo que quieran saber, y que con todo gusto y con el corazón abierto voy a responder todo lo que yo pueda y sepa. Perfecto, bueno, entonces te agradecemos y agradecemos a todos los que nos están viendo, bueno, en estos momentos, y bueno, les deseamos un buen fin de semana a todos y nos estamos viendo de vuelta el día lunes con la presentación de la doctora Beatriz Paganini. Así que bueno, muchas gracias Alicia y nos estamos Felices viendo. Pascuas. Saludos. Cuídense y quédense en casa.